buenas noches. Muy buenas noches. Hoy la Academia Nacional de Medicina realiza una sesión conjunta y especial, Academia Nacional de Medicina y Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Por favor, señor secretario, leer el orden del día. Sesión conjunta, Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 6 de septiembre de 2018, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, intervención doctor César Burgos Alarcón, presidente, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Tercero, presentación conferencista doctor Richard John Roberts, Premio Nobel de Medicina 1993, académico doctor David Vázquez Awad, secretario general. Cuarto, un camino al Nobel, doctor Richard John Roberts, Premio Nobel de Medicina 1993. Quinto, participación de los asistentes. Sexto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Muy buenas noches nuevamente. En verdad que es un honor para nosotros, la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, tener en este recinto al doctor Richard John Roberts, Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 1993. La semana anterior supimos la posibilidad de que el doctor Richard Roberts se presentara en esta academia en una de sus conferencias, y en verdad que tuvimos que mover todos los itinerarios dispuestos para que esto se realizara, y luego tuvimos la necesidad de invitarlos a todos ustedes. A ustedes les agradecemos mucho la visita y asistencia a esta conferencia y la visita que el doctor Richard Roberts, John Roberts, hace a esta academia. Quizá es una de las primeras veces o pocas veces en que los recintos de la Academia Nacional de Medicina albergan a un premio Nobel. Muy bienvenidos, doctor Richard. Muchas gracias por asistir a esta su casa, a esta su academia y a este su país que es Colombia. Muchas gracias, bienvenidos a todos, pero especialmente doctor Roberts. Es un placer, un gusto. Marca un hito histórico para nosotros compartir con un premio Nobel. Pero más allá, digamos, de la intervención suya y de los logros que condujeron a tan merecido premio en el año 1993, son más o menos 25 años de posturas ideológicas humanitarias, constructivas, que desbordaron el tema del premio Nobel, que me parece que es algo muy interesante que destacar, que resaltar. Su compromiso humanitario con temas como la focalización de la investigación hacia aspectos que solucionen los problemas de las enfermedades, no simplemente que las controlen, me parece un hecho muy destacable de una gran significación social. Comparto yo esa apreciación, ese enfoque. También el tema de los alimentos transgénicos que atañen mucho a nuestro escenario como país en vías de desarrollo. Me llama mucho la atención como ese enfoque hacia la gobernanza del conocimiento. Me parece que las sociedades científicas en el mundo deben velar por justamente apropiarse en parte o en un todo, si fuese posible, sin desdeñar a la investigación farmacéutica, debería apropiarse de la gobernanza del conocimiento científico. Estos son los hechos que yo quiero destacar y que más allá de la circunstancia accidental de tenerlo aquí, doctor Roberts, nos animó a invitarlo, es a compartir también estos aspectos fundamentales que tienen que ver con los sistemas de salud. Creo que es suficiente esta introducción. Vamos ya a la tercera parte que nos convoca, su conferencia. Bienvenido a casa, esta es la casa. La academia no tiene lugar ni límites, la academia es de todo el mundo. Muchas gracias.
El doctor Richard John Roberts nació el 6 de septiembre de 1943 en Derby, Inglaterra. Es un bioquímico inglés. Está cumpliendo años. Dr. Roberts, is today your birthday? Pardon? Today your birthday? I'm not telling anybody. No les voy a contar. I figured when I reached the age of 60, Decí que cuando cumplí 60 años que había tenido suficientes cumpleaños en mi vida y ya no necesitaba más. Entonces, el 6 de septiembre de 1943 nació en Derby, Inglaterra, es un bioquímico inglés. Estudió inicialmente química y posteriormente se traslada a los Estados Unidos, donde desarrolla actividad docente en Harvard, en el Cold Springs Harbor Laboratory de New York, y desde 1992 dirige los trabajos de investigación de New England Biolabs Inc. en Beverly, Massachusetts. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1993, compartido con Philip Sharp por su trabajo sobre los intrones. Pudieron describir que la información depositada en un gen no estaba dispuesta de forma continua, sino que se encontraba fraccionada. Nos contará hoy el doctor Roberts cómo su curiosidad y rigurosidad en la investigación forjó su camino a grandes descubrimientos y el descubrimiento sobre la estructura de los genes interrumpidos por secciones de ADN llamadas intrones fue un hallazgo que resultó un cambio fundamental en la comprensión de la genética de los organismos vivos. Será un verdadero placer para nosotros escuchar de primera mano el trayecto, las investigaciones académicas y sobre todo la inspiración en la ciencia del Premio Nobel Richard John Roberts. Doctor Roberts, bienvenido. Welcome. Thank you. so it's a great pleasure to be here. Good evening Es to un you gran all. placer estar acá. I'm Muy going buenas to noches a try todos. during the course Voy a of this intentar talk durante mi to give you some presentación idea of darles how I una got idea to de win a cómo Nobel Prize. llegué a Little bit of science, ganarme el but not premio too Nobel. much. Voy a hablarles un It will be poco de fairly general. ciencia, pero no And demasiado. then I'll Voy a say a hablar few en términos words más about things generales that have happened y después since les I voy a won hablar un the poco Nobel Prize. de las cosas. So, I grew up in the UK. Entonces yo I was born in crecí Canada. en el Reino Unido. Yo Sort of in the middle. nací en Derby, England, que es como en la During mitad de the Inglaterra. Second World War. Yo nací durante la Segunda was Guerra actually born Mundial on a street y de hecho that was the yo main nací flight en una path for calle the que German era la trayectoria bombers principal who were trying to para bomb los the aviones Rolls-Royce factory. que Rolls-Royce bombeaban, made all the engines for the de donde RAF. bombardearon, la fábrica de Rolls-Royce. Los alemanes querían destruir esa fábrica de automóviles y las bombas en ese entonces no eran tan precisas como son hoy en día. Y entonces casi la mitad de la calle donde yo vivía hasta cumplir 4 años había sido destruida por bombas alemanas que no están apuntando a la calle sino a la fábrica. Eso es lo que se ve ahí a la izquierda y a la derecha de la imagen. Ven que hay un pueblo que se llama Bath. Mis papás se trasladaron a Bath cuando yo tenía 4 años, eso es donde realmente crecí. Y si nunca han estado en Inglaterra, o de pronto sí han estado en Inglaterra, pero no han visitado el pueblo de Bath, yo les recomiendo mucho ir a visitar ese pueblo. Es una ciudad muy bonita, afuera de Londres. Bath y Cambridge son las dos ciudades más bonitas para visitar, pero Bath es increíble y en un momento les voy a contar Now, por qué. I grew up, my parents were Yo, not rich. pues, tuve una niñez humilde. Mi mamá era ama de casa. Mis dos papás se habían salido del colegio cuando tenían solo 14 años y mi papá era mecánico y él trabajaba para la alcaldía local en Bath. Entonces tuvimos mucha suerte. Teníamos un apartamento del ayuntamiento y no era hasta cumplir 15, 16 años que me di cuenta que éramos pobres. La verdad, yo vivía muy feliz. Siempre tenía todo lo que necesitaba, nunca sufrí. Pero cuando cumplí por ahí 15, 16 años, empecé a tener contacto con otros niños de familias más adineradas y ahí me di cuenta que yo no era uno de ellos, pero para mí nunca fue un problema. Yo fui a esa escuela primaria desde 1950 hasta 1954, se llama St. Stephen's School, es una escuela de una iglesia ahí.
Éramos 4 grados, por ahí 25 o 30 estudiantes en cada año. Y en ese entonces, uno para pasar del nivel primaria al colegio secundario, uno tenía que tomar un examen que se llamaba 11 Plus. Y había una actitud muy sana, porque yo tomé el examen y ni siquiera sabía que era un requisito para seguir con mi educación secundaria. Simplemente nos dieron una prueba y no teníamos ni idea que eso nos iba a terminar el futuro. Para terminar, sí íbamos a ir a un colegio muy orientado a la parte académica o un colegio más técnico. Entonces recibí una muy buena educación acá. Pero lo más importante ahí fue que el decano de ese colegio, el señor Brooks, era un señor muy amable y parece que él vio algo que yo tenía y yo no tenía realmente conocimiento del tema. Entonces él me daba rompecabezas y juegos para completar el fin del día, todos los días. Y me di cuenta que no le estaba a nadie más esos rompecabezas. Me encantaba hacerlos. La verdad fue algo tan bueno que después me empecé a interesar en las matemáticas. Desde los 8 años hasta los 14, 15 años, yo pensé que iba a estudiar matemáticas. Estaba convencido de eso porque me encantaban las matemáticas. Pero habían otras cosas también. Leí un libro y se llamaba ¿Cómo me volví detective? Y eso sonaba increíble. Entonces, eso era resolver problemas, tenía mucho que ver con las matemáticas. Entonces, yo pensé, bueno, no sería tan mala idea tampoco trabajar de detective, pero cuando yo tenía 11 años, mi papá me compró un juego de química. Y ese juego de química tenía una serie de experimentos que uno podía hacer. Había un libro instructivo que decía, mezcle eso con eso. Y rápidamente terminé de hacer todos los experimentos en el libro y la verdad me impresionó la química. Y entonces empecé a ir a la biblioteca y en ese juego de química había absolutamente todo que había para hacer pólvora. Entonces empecé a hacer explosivos, fuegos artificiales y la verdad la pasé muy bien haciendo pólvora. Y mis papás, que dejaron de estudiar a los 14 años, no tenían ni idea de lo que yo estaba haciendo, pero vieron que yo estaba feliz y me apoyaron. Entonces mi papá me apoyó tanto que él tenía un amigo que trabajaba en la droguería local y él fue y habló con su amigo y dijo, bueno, mi hijo quiere un poco de eso y un poco del otro, y el tipo iba y me compraba todo. Entonces yo conseguía cantidades pequeñas de unos químicos, muy interesantes, y no había ninguna limitación, ninguna restricción. Y mientras tanto, pues los políticos hoy en día han decidido que los niños no pueden hacer pólvora, fuegos artificiales, entonces todo lo divertido que puede estimular los cerebros de los niños, pues ya no lo pueden hacer. Uno va a los colegios y están intentando parar la creatividad de los niños, pero afortunadamente crecí en una época que uno sí puede conseguir esos químicos un poco peligrosos para hacer experimentos, y mi papá era tan querido, tan amable, que hasta me construyó un laboratorio pequeño en nuestra cocina. Compró un gabinete, me compró una mesa para hacer mis experimentos, tenía muchos químicos, tenía todos los aparatos necesarios, podía hacer ácido nítrico, todo. No tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo, pero bueno, todo salió bien. Todavía tengo mis 10 dedos, todavía tengo mis 2 ojos y tampoco exploté nada. Entonces, para mí fue, la verdad, fundamental en formar lo que luego me volví. Entonces eso me convenció de que sí, las matemáticas eran muy interesantes y hasta hoy en día amo las matemáticas, la química y esa experiencia tan experimental me encantó. Entonces tomé ese examen, el 11 Plus, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y yo entonces saqué el mejor puntaje de toda la ciudad en matemáticas, y solo me enteré de eso mucho más adelante cuando me dieron que me iban a dar la llave de la ciudad y volverme ciudadano honorario y todo eso. Alguien muchos años después se había devuelto a ver el examen y habían descubierto que yo tenía la mejor calificación en matemáticas. Entonces terminé yendo a un colegio académico. Era el mejor colegio en Bath, que no era privado, pero un colegio muy, muy académico. Entonces ahí seguí pues
cada vez más enamorada de las matemáticas, empecé a tocar el violín, tocaba en la orquesta. Nunca fui muy bueno tocando el violín. Más adelante, ya un poco mayor, empecé a tocar de nuevo porque mi hija menor se interesó en el violín. Y resultó que el papá de su profesora también era maestro de música, entonces yo volví a tomar clases de violín y me encantó. La verdad, me pude enfocar mucho en la música y no pensar en nada más. Era realmente para escaparme de todo lo demás, entonces eso también me fascinó. Otra cosa que me pasó mientras yo estudiaba en ese colegio es que tenían un club de canyoning para explorar cuevas. Desde Batsunbre hay 25 millas para llegar a las escarpaduras y hay unas colinas ahí que quedan medio cerca y también descubrí el jazz. De hecho, todos los años tenían un festival de jazz y tenían un grupo de jazz local muy bueno que salía a las calles a tocar. Y entonces hay un festival que dura una semana y cerraba muchas de las calles principales. Uno podía ir a escuchar jazz, a bailar en las calles, todo gratis, y eso también me encantó. Entonces yo recibí una educación muy amplia. Tengo que decir que la química o las clases de químicas eran terribles en ese colegio. Odiaba a mi profesor de química. De hecho, yo ya sabía todo que intentó enseñarme porque yo había ido a la biblioteca, ya había leído muchos libros de química para aprender a hacer explosivos, etc. Entonces yo ya me había adelantado muchísimo de lo que estaban enseñando en mi colegio. Otra cosa que debo decir es que mientras yo estaba en el colegio, al final del último año, en sexto grado, uno solo está estudiando para tomar los exámenes para poder estudiar en la universidad. Entonces ya habíamos hecho todo lo necesario para entender y aprobar los exámenes después del primer año del sexto grado, pero uno tiene que esperar un año más para tomar los exámenes. Y es equivalente a lo que sería el año 12 acá en Colombia. Entonces yo estaba muy aburrido, entonces yo iba al club juvenil y yo ahí jugaba billares y me volví muy bueno en billares, y eso duró por ahí 6 meses de ese año que supuestamente estaba estudiando para mis exámenes. Y había un profesor que la verdad era muy desagradable, terrible. Y él entonces quería saber a dónde iba yo. Entonces él descubrió que yo estaba jugando billares, me metió en muchos problemas, pensé que me iban a echar del colegio, hasta tal punto que fui y hice un ensayo para volverme jugador profesional de billares. Y Joe Davis, que era campeón de snooker en ese entonces, justo había terminado de jugar contra otro jugador y estaba buscando a alguien bueno, pero no tan bueno como él, para él poder ganar en sus demostraciones. Entonces hice el ensayo, me presenté, pero nunca supe si pasé o no, porque el decano decidió no echarme al colegio. Dijo, solo tienes que seguir esas reglas. Entonces siempre siento que perdí mi oportunidad de volverme realmente famoso, porque uno es jugador de billares mundialmente reconocido, hace muchísima plata y todo el mundo te conoce. Además es un juego increíble. Entonces eso es como una explicación de las otras cosas que yo hacía. Tomé los exámenes y habían 2 universidades muy buenas en Inglaterra en ese momento que daban pregrado en químicas. Uno era The Fountain, que queda en la parte sureña de Inglaterra, y el otro es Sheffield, que queda ahí en la mitad de Sheffield. Fui a Sheffield, me entrevistaron, me aceptaron y resultó que era mucho más interesante que Southampton, y ahí empecé a estudiar química en la universidad. Y una de las primeras cosas que me pasó ahí fue que la gente con la cual yo andaba descubrieron que yo era bastante bueno en billares. Entonces tenían un sitio grande de billares en Sheffield, ahí en el club de estudiantes, y había ahí un tipo que era demasiado bueno, un poco estafador. Entonces él jugaba con la gente, dejaba que la otra persona ganara, empezaban a apostar y de ahí pues empezaba a jugar bien. Entonces había muchos estudiantes que estaban muy decepcionados con él y pensaron que yo de pronto le podía ganar. Entonces hicimos todo el montaje para yo
ganarle a snooker, y después él empezó a jugar en serio y yo ahí gané. Entonces me volví famoso entre los otros estudiantes de la universidad, entonces ahí sí tuve resultados con snooker. Una de las cosas que descubrí en química fue que teníamos un muy buen profesor, profesor Oris, quien era el jefe de química orgánica. Para él, cuando enseñaba química, no le pedía a usted que aprendiera muchas cosas, sino que la química se enseñaba a través de presentar rompecabezas. Y él decía, bien, estamos trabajando este compuesto, hicimos este experimento, este otro y este otro. Estos fueron los resultados, ¿cuál era el compuesto? Así que la química se volvió una lección en detección. De cierta forma me volví detective de química y me encantaba. Cuando terminé mi carrera quería hacer un doctorado, así que fui a hacerlo con el mismo profesor, pero resulta que de hecho no era muy buen profesor en doctorado. Afortunadamente tenía un postdoctor que se llamaba Kazuo Kozawa, quien fue el mejor profesor que tuve en mi vida. Era realmente fantástico. Él tenía un postdoctorado, llevaba un año en este lugar en la universidad y era una de esas personas que sugerían lo que teníamos que hacer y me decía, bien, yo creo que usted quiere hacer esto y esto, así que usted lo hacía, pero él explicaba por qué lo hacía y explicaba los resultados que podíamos obtener, lo que podía salir mal y así, y cuando hacía algo parecía funcionar. Yo entendí por qué funcionaba, así que finalizando mi primer año como estudiante de doctorado tenía todos los resultados que necesitaba para mi tesis. Pude haberme detenido allí, me pude haber ido, pero en Inglaterra siempre hay que estudiar 3 años. Durante el segundo año empecé a hacer experimentos que había creado por mí mismo. Realmente no progresé mucho en esto, pero realmente estuve en la biblioteca mucho tiempo leyendo. Siempre he sido un gran lector, principalmente porque no teníamos libros en casa, así que iba a la biblioteca y leía allí. Y la biblioteca en Sheffield realmente era excelente. Como resultado de la lectura, descubrí lo que era la biología molecular y como resultado de haber leído este libro que ven a mano derecha que se llama El hilo de la vida, o The Thread of Life, John Kendrick, fue un libro que era como una historia, un recuento histórico de cómo empezó la biología molecular. En ese momento no se reconocía como una materia, en este momento todos sabemos qué es, pero en ese momento realmente no tenía mucho reconocimiento y cuando terminé este libro supe que era lo que quería hacer con mi vida. Simplemente no había alternativa, era lo que yo quería hacer, así que perseguí una carrera que me llevaría a la biología molecular. Algo que debo decir sobre Kazuo es que me enseñó a jugar Go y Shogi, que sería como la versión de ajedrez japonesa, y realmente nos entendimos muy bien, tuvimos una gran época y me encanta jugar Go cuando puedo y más o menos 2 años duramos jugando por correo después de que se fue a Japón, regresó a Japón, pero su inglés fue tan malo con el tiempo que ya encontraba dificultoso, digamos, escribirme, así que perdimos contacto. Hace 2 años estuve en Japón y me di cuenta de dónde estaba ubicado. Fue profesor en una universidad en Japón, se retiró y me pude contactar con él. Nos encontramos y fue una gran reunión, así que fue muy bueno. Después de Sheffield, quise hacer un postdoctorado en biología molecular, así que apliqué a 6 laboratorios diferentes donde pensé tener la oportunidad de hacer el postdoctorado. Todos me rechazaron, con la excepción de Jack Strominger. En ese momento trabajaba en la Universidad de Wisconsin y pensé que me había aceptado, pensé que iba a ir a Wisconsin y 2 meses antes de haber programado el viaje me escribió y me dijo, por favor, espere un mes y por favor, ven a trabajar conmigo en Harvard porque acababa de recibir un empleo en Harvard, así que fue pues por suerte y por casualidad que terminé en Harvard. Me pusieron a trabajar en un proyecto muy diferente a lo que hacía el resto del laboratorio, ya que había generado su reputación trabajando en cómo las paredes de las células de las bacterias se habían formado. Él hizo todo el trabajo biosintético y fue un gran trabajo el que hizo realmente, pero cuando fue a Harvard quería cambiar de campo, quería
trabajar en antígenos HLA y tenía algunos proyectos que tenía que terminar con la pared de la célula, y yo empecé a trabajar con en un postdoctorado y me entregaron un proyecto. Les debo decir que cuando cambiamos de campo, cuando pasamos de química a biología molecular, realmente no entendía el lenguaje de las personas. El primer día que llegué, me mostraron con un guía que se llama Richard Lozic, que ahora es profesor en Harvard. En ese momento era como estudiante junior, así que era bastante importante, y varias personas antes de conocerlo me dijeron: es el mejor egresado que ha salido de MIT, de Massachusetts. Esta era la reputación, así que yo tuve la oportunidad de hablar con muchas personas a través de él. No solamente hacía muy buenas preguntas, muy sensatas, sino que también hacía sugerencias de lo que podían hacer las personas que estudiaban postdoctorado, que fuese mejor de lo que hacían en ese momento. Yo no entendí nada, nunca me había sentido tan tonto en mi vida entera. Casi me subo a un avión y regreso a Sheffield porque pensé que había sido un gran error. Pero siempre suelo ser bastante terco, así que seguí en el camino y entendí lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando. El postdoctorado que estaba allí, que estaba trabajando en la transferencia de ARN, síntesis de las proteínas, resulta ser especial para la biosíntesis de las paredes de las células, porque la pared de células tiene muchos como residuos de glicina por el tRAL. Me pidieron que buscaran la secuencia de ARNT, y la persona que había comenzado el proyecto utilizaba métodos que realmente eran un poco anticuados, pero igual había ganado un Nobel Prize, un premio Nobel, de Bob Holly, quien había desarrollado esto en un inicio, pero utilizaba ARNT purificado por fuera de las células. Cuando él se fue, lo primero que hice, después de haber leído mucho, es que, bueno, lo primero que ocurrió fue que descubrí que esta persona, Fred Sanger, que ven a mano derecha, debajo de la flecha roja, había desarrollado mejores métodos para lo que era la secuenciación del ARNT que Bob Holly. Y Sanger era una persona muy especial. Ya había ganado un premio Nobel por haber descifrado cómo hacer la secuenciación de las proteínas. Cuando yo pude estar 6 semanas en su laboratorio, estuvo desarrollando un método para secuenciar el precursor inmediato NAR de las proteínas, y había creado estas etiquetas P32. Este era el enfoque radioactivo y realmente fue muy bueno. Así que, para poder resumir, estuve allí 6 semanas en su laboratorio, aprendí todo lo que pude, escribí absolutamente todo, volví con 3 libretas llenas de técnicas de cómo hacer todo lo que estaban haciendo en sus laboratorios, y luego pude configurarlo en Harvard. En ese momento realmente no había nadie en Harvard o en la zona de Boston que estuviera haciendo este tipo de trabajo. Y Jack Strominger realmente fue muy bueno en esto, y él decía: bien, si quiere hacer esto, vamos a configurarlo. Creó una salita con todos los equipos para poder empezar. Era fantástico, pero realmente no se metía. A él le interesaba otra materia y permitía que yo hiciera lo que yo quisiera en ese laboratorio. Para mí siempre ha sido la forma en que me gusta hacer las cosas. Soy de esas personas que, si llega alguien y dice: creo que esta sería un gran área para que usted trabaje, debería hacer esto, lo otro, digo: bien, pues ellos ya lo pensaron, entonces no lo quiero hacer yo. Así que cuando me dicen que es terrible lo que quiero hacer, que nadie que tuviera lógica haría eso, normalmente yo siento que estoy haciendo algo bueno, así que tiendo a oponerme. Les daré otro ejemplo en el que me puse también. Fred Sanger era increíblemente importante para mí como persona. Entonces, cuando estuve en Harvard, pude establecer este laboratorio para la secuenciación del ARN, y de hecho me voy a devolver porque una de las personas a las que le enseñé a secuenciar es este señor Wally Gilbert, que está a mano izquierda y también ganó un Nobel en secuenciación de ADN que compartió con Fred Sanger. Él iba más o menos cada día a mi laboratorio durante 6 meses aprendiendo a hacer lo que yo hacía para el trabajo que él hizo. Ahora, cuando llegó el día de buscar un empleo, un gran
gran amigo mío me dijo que había un empleo en Edimburgo que era perfecto para mí. Ahora, yo tenía una esposa, tenía 2 niños, éramos británicos, todos queríamos volver a Inglaterra, así que envié mi carta a la Universidad de Edimburgo y esperé su respuesta, si me lo iban a ofrecer o no, pero nunca me dieron respuesta. No recibí absolutamente nada. Mientras tanto, me ofrecieron un empleo en Harvard por el trabajo de secuenciación que había hecho, y Jim Watson, el de Watson & Crick de doble hélice, estaba en Harvard en ese momento, y me habían dicho, escuché de parte de un amigo, Mark Petashny, me dijo que Jim buscaba una persona con mis aptitudes en Cold Spring Harbor, el laboratorio de Cold Spring Harbor. Me decía, Jim va a venir a hablar con usted al respecto, así que lo esperé, pasaron unas semanas, y Mark Petashny me dijo, bien, Jim de hecho no sabe quién es usted, tal vez puede ir a presentarse. Entonces me fui caminando a su oficina, toqué la puerta, entré y le dije, yo soy Rich Roberts, escuché que quería hablar conmigo, y me dijo, sí, Mark lo había mencionado, estamos buscando a alguien que pueda ir a Cold Spring Harbor a hacer secuenciación de SP40 del ADN, y realmente hicieron una gran oferta. Estuve 10 minutos en su oficina y me dijo, si quiere el empleo, lo tiene. Así que hubo una entrevista de 10 minutos, nunca me había conocido, y me ofreció este empleo. Cuando estoy saliendo de la oficina, de repente me dice, de hecho, sería bueno que pueda venir a visitarnos en Cold Spring Harbor para ver qué es, pero no se preocupe, ya tiene el empleo. Entonces Jack Strominger, con quien estaba trabajando, seguramente había hablado con él, seguramente le explicó quién era y había dado una buena recomendación y le dijo que iba a estar muy bien. Pero luego fui a ver a Jack y me dijo, realmente no lo conozco, es primera vez que escucho de esto, y resulta que fue por Mark Petashny. Entonces me contrataron para bajar a Cold Spring Harbor y hacer la secuenciación de SB40. Cuando llegué descubrí que había 2 grupos de antemano, en Yale y otro en Europa, que ya estaban haciendo la secuenciación del ADN SB40. Así que, ¿por qué me iba a involucrar en esto? Le dije a Jim que no quería hacerlo, que iba a hacer algo completamente diferente. Se pone furioso, y ese fue el comienzo de una relación bastante interesante que tuvimos. Llevaba 20 años, o estuve 20 años en Cold Spring Harbor, y creo que peleamos el 50% del tiempo. En su lugar, lo que hice y lo que trabajé fueron los métodos que se utilizaban para hacer la secuenciación del ADN en ese momento, que siempre involucraban copiar el ADN al ARN, porque eran los métodos que había desarrollado Fred Sanger. Así que pensé que sería muy bueno si pudiéramos crear métodos para hacer una secuenciación directa del ADN. La razón por la que las personas habían comenzado a trabajar en el ARN y no el ADN era que había ARNs pequeños para practicar. Cuando queríamos crear una nueva técnica, necesitamos practicar en algún lado para poder atacar el problema utilizando 3 diferentes líneas, sabiendo que el resultado va a ser correcto. Para el ADN no había moléculas pequeñas de ADN. De repente, estas enzimas de restricción que cortaban en diferentes piezas el ADN nos permitía crear pequeñas moléculas de ADN. Le dije a Jane que esto es lo que iba a hacer, que íbamos a desarrollar métodos para hacer secuenciación de ADN directamente. Se tranquilizó un tiempo y dijo que estaba muy bien. La persona que descubrió el primer enzima tipo 2 era Adam Smith, el señor que podemos ver aquí en mano izquierda, abajo, en la parte inferior. Con los años nos convertimos en gran amigos, y él descubrió una enzima que estábamos utilizando y que nos interesaba utilizar para desarrollar métodos de secuenciación de ADN. Pero se me ocurrió que la especificidad de esta enzima era bastante limitada y que debía haber otras. Así que comencé a mirar otras enzimas de restricción, y el punto era que donde mirábamos encontrábamos nuevas. Así que de repente, en lugar de enfocarnos en la secuenciación de ADN y desarrollar métodos, terminé enfocándome en estas enzimas de restricción y encontré muchas más. Todos las querían, eran muy populares, todas las personas las utilizaban y se volvieron la base de la industria de la biotecnología. De esta manera fue que empezó la biotecnología, y en el comienzo le regalábamos las enzimas a nuestros amigos, y al final terminamos asociándonos con una compañía, y luego les voy a hablar un poco más de este tema. Cuando estábamos en Cold Spring Harbor,
llegaban las personas que estaban haciendo su postdoctorado a trabajar conmigo. Probablemente el mejor que he tenido hasta hace más o menos 10 años fue este señor Richard Gelinas. Él era egresado o había estudiado cuando era egresado en Harvard. Lo conocí en Harvard y él aplicó y pidió hacer un postdoctorado conmigo. Le dije que sí y empezamos a pensar en qué tipos de proyectos podía llevar a cabo. No quería simplemente trabajar en enzimas de restricción, sino que quería hacer algo más interesante con ellos. Así que la idea era que él empezaría a trabajar y mirar si algo que se llama un promotor eucariótico, o sea, la secuencia que le dice a la polimerasa dónde debe empezar a copiar un gen, era igual, si esta secuencia era igual en altos organismos como humanos y eucariotes, como en la bacteria. Y para hacerlo no podíamos utilizar el ADN de los humanos directamente, no teníamos las herramientas o conocimiento, tecnología para hacerlo, pero empezamos a trabajar el adenovirus, que es un virus que cada uno de ustedes ha tenido. Todos han tenido esta infección, normalmente se obtiene cuando somos niños, empezamos a estornudar, a toser, nuestras madres nos dan ternura, así que se nos pasa, nos dan una vacuna y quedamos bien. Es una vacuna que tenemos de por vida a través de esta infección inicial. Era bueno para trabajarlo en el laboratorio porque no era peligroso. Empezamos a trabajar sobre él y empezamos a trabajar la transcripción en el adenovirus para ver dónde estaban las secuencias que le decían a la polimerasa dónde debía comenzar. Y empezamos y miramos en la parte superior derecha, hay una región que se llama E1, o sea, 1 temprano y temprano 3, early 3. Pensamos que estas regiones podrían ser zonas en las que podríamos progresar. Empezamos a trabajar esto, pero al final no salió tan bien. Así que empezamos a trabajar posteriormente en los ARNs mensajeros tardíos. Y era bueno porque había muchos. En la infección temprana no se crean muchos, pero en la parte tardía sí. Algo que ocurrió en Cold Spring Harbor mientras hacíamos este trabajo fue que conocí a un señor que se llama Norton Cinder. Norton Cinder en ese momento se convirtió en uno de mis mejores amigos. La razón por la que fue mi mejor amigo es que, como les mencioné de antemano, yo peleaba todo el tiempo con Jim Watson, me amenazaba que me iba a despedir, no quería que alguien trabajara en enzimas de restricción, no le parecía interesante y yo peleaba con él, discutía. Era un poco como Donald Trump, le gustaba que las personas le dijeran sí todo el tiempo y si no decían sí, les hacía bullying. Y a mí realmente nunca ha sido fácil hacerme bullying y no me gusta decirle sí a las personas simplemente porque sugieren algo, y Norton probablemente es el único amigo real de Jim Watson. Norton fue un gran amigo de Jim, entonces al final fue amigo mío. Él iba donde Jim y le persuadía que no me despidiera. Decía, Rich realmente no quiso decir eso, tranquilo, déjelo. Así que tengo una gran deuda de agradecimiento hacia Norton. Era fantástico. Empezamos a trabajar en los ARNs mensajeros tardíos del adenovirus porque eran abundantes. Habían cientos de ellos. Así que un ARN mensajero normalmente es así, se visualiza de esta manera. No quiero detallar demasiado, pero una secuencia en el comienzo, lo que llamamos el 5, y tenemos unas poliasas que se agregan después de la transcripción que marcan la extremidad 3'. Así que queríamos encontrar el 5 de estos ARNs tardíos y lo hacíamos como dividiéndolo con ribonucleasa T1, que siempre corta cuando hay un residuo G en el ARN. De esta manera obtenemos 3 tipos de oligonucleótidos, uno que viene de la extremidad 5, que debe tener el trifosato, que es la forma en que se crea el ARN, y luego había otro que tenía toda la poli A de la extremidad 3, y los que estaban en la mitad eran nucleótidos regulares, oligonucleótidas con la G al final. Queríamos buscar la forma de obtener este nucleótida PPN a partir de la extremidad 5'. Resulta que hay una muy buena forma de capturar poli A, ARN poli A, podemos hibridizarla a polite. Y luego teníamos que decidir cómo íbamos a buscar la extremidad 5'.
cuando habíamos comenzado, 3 grupos independientes descubrieron que había una estructura especial que se ponía en la extremidad 5 de ARN mensajero. No tenemos que preocuparnos por los detalles, simplemente notar que lo que está ocurriendo es que ya no tenemos un trifosfato, sino que tenemos un fosfato modificado, y resulta que estos dos que están presentes se pueden utilizar para capturar esta molécula específicamente. Desarrollé una idea de cómo podíamos hacerlo, la probamos y funcionó. Así que la idea es que tomamos el ARN mensajero, lo tratamos con ribonucleasa T1 y ahora se convierte en esta extremidad 5' con una modificación chistosa que teníamos que encontrar para poder definir este estilo de transcripción. Ahora, una de las cosas que supimos en ese momento era que en la fase tardía del virus adenovirus eran entre más o menos 8 y 10 productos de proteína que se producían. Esto implica que son entre 8 y 10 diferentes ARNM para estos productos, suponiendo que todo saliera como salía en la bacteria normalmente. Así que creé este método. Richard Gelinas hizo el experimento y lo que él encontró fue que en lugar de encontrar 20 o 10 o 15 diferentes puntos en estos cromatogramas, solo había un punto. Todos los ARNs tardíos en adenovirus tenían las mismas extremidades, 5'. No tenía sentido porque era totalmente opuesto a todo lo que conocíamos sobre la transcripción en bacterias. Entonces, en este tipo de casos, lo que siempre hacemos es que nos devolvemos y decimos, bien, este experimento estuvo totalmente mal, fracasamos, entonces lo vamos a volver a hacer. Así que lo volví a hacer y obtuve el mismo resultado. Así que yo le dije, bien, ¿por qué no lo hago yo y le muestro cómo se hace bien? Y también hice el experimento, obtuve el mismo resultado y por supuesto en ese momento le creí. Así que la pregunta fue, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo es que todos los ARN mensajeros durante 15 o 10 proteínas, cómo pueden tener la misma estructura en la extremidad del ARN? Lo publicamos en 1977, a comienzos de año, que decía que había un nucleótido de 11 que era, digamos, el más prevalente. Y teníamos cierta especulación en cuanto a cómo pudo haber llegado a este punto. Empezamos a observarlo y seguramente estuvimos más o menos 8 meses o un año, entre 8 meses y un año trabajando este tema, y descubrimos que sin importar la parte del genoma del adenovirus que utilizamos para hacer o capturar los ARNs mediante el proceso de hibridización, que todos tenían la misma caperuza. Era desconcertante y vimos que el mensajero primario tenía la misma caperuza, pero luego nos dimos cuenta que si tomábamos este ARM y creábamos un híbrido del ADN que codificaba y le quitábamos los residuos G, perdíamos la caperuza. Esto nos dice que el oligonucleotida con caperuza no era codificado en el ADN al lado del mensajero principal, sino que provenía de otro lugar. Hicimos muchos experimentos más que vemos aquí, que no quiero profundizar porque la clave era de dónde proviene esto. Y todos teníamos ideas de dónde provenía. Yo prefiero la idea en ese momento que seguramente había cierta pieza de ARN que creaba un híbrido con el ADN en diferentes lugares y hacía como un prime, una secuenciación de la transcripción. Era una idea propuesta por 2 investigadores muy eminentes en Caltech. Entonces pensamos que si este era el caso, podíamos crear un experimento para probar si era verdad o no. Entonces, si miramos en la parte superior, aquí vemos una imagen de lo que pensamos que ocurría. DNA? Entonces, tenemos el ADN y arriba el ARN. Lo principal acá es el mensaje acá que da el código para la proteína. Pero en el extremo 5 hay una cola y en el extremo 3 también había una cola, pero era poli A, porque sabíamos que poli A
se agregaba después de terminar la transcripción. Entonces pensamos que de pronto lo que podemos hacer es preparar un bucle R o un R loop. Entonces uno toma la doble hélice de ADN y le agrega ARN mensajero, uno los calienta, después los enfría y forma este tipo de estructura. Y lo hace porque los híbridos de ARN-ADN son mucho más fuertes que los híbridos ADN-ADN. Entonces resulta esa estructura tan bonita. Había un grupo en Caltech que había mostrado cómo hacer eso y se veía muy bien. Lo que queríamos saber era de dónde viene esto. Entonces, eso ¿cómo termina ahí? Bueno, ya sabíamos que con esa cola poli A uno podía tomar un pedazo de ADN con poli DT y ahí conseguía esa forma híbrida y uno lo podía ver con una visión microscópica. Entonces, con el código podíamos hacer el mismo experimento. Era tomar una secuencia grande de ADN, hacer la codificación, entonces podíamos tomar un pedazo largo de ADN que nos parecía que estaba codificando eso, hacer un híbrido y después mirarlo. Entonces nos emocionamos mucho. Y ese fue el experimento que hicimos. Básicamente, acá en azul tenemos el ARN, abajo tenemos el ADN original y acá arriba tenemos el otro pedazo de ADN que queríamos o pensamos que íbamos a poder usar para hacer un híbrido. Entonces teníamos que preguntarnos qué pedazo de ADN usar. Resulta que en el adenovirus hay un ARN que se llama VARN. Sabíamos en dónde estaba ubicado y nos pareció que eso podía ser el primer o lo que preparaba todas las condiciones para hacer ese híbrido. Entonces hicimos o pensamos en la idea inicial para el experimento como a las 10 a.m. un sábado, y es un día que nunca se me va a olvidar en la vida porque Richard, él vio durante por ahí 7, 8 meses, nos habíamos estado sentando todos los sábados en la mañana y mirando los experimentos de la semana anterior porque no habíamos llegado a ninguna conclusión todavía. Entonces teníamos cientos de experimentos, pero no encontrábamos la respuesta. Pero nadie creía en lo que estamos haciendo. Pensaron todos que estamos viendo algún artefacto. Entonces Richard está hablando de algún experimento súper complicado y de repente eso me ocurrió. Y yo le dije, siéntate Richard, eso es lo que vamos a hacer. Entonces le dibujé exactamente esa gráfica en el tablero y lo miró, me dijo, bueno, eso se ve bien. El problema era que eso era un experimento que teníamos que hacer con el microscopio y no sabíamos manejar ese equipo. Afortunadamente teníamos 2 expertos en manejar ese aparato, entonces ellos estaban un sábado en la mañana, les explicamos el experimento y Luz Chao, que es una especialista muy talentosa de Taiwán, ella dijo, bueno, de pronto se puede hacer, nadie lo ha hecho, pero me parece que eso sí debe de funcionar. Entonces Richard todo el domingo empezó a hacer el sonda ADN y buscar los reactivos para hacer el experimento. Se lo llevó el martes a Chan. Ella hizo el experimento y la primera estructura que vio bajo el microscopio se ve exactamente así. Solo había un problema, que era, en vez de solo hibridizar acá en un sitio, sino que hubo una hibridización en 2 sitios diferentes. Después descubrimos que esa cola que tenemos en el extremo 5, que habían de hecho 3 segmentos diferentes de ARN que están presentes ahí. Entonces eso fue un gran descubrimiento del splicing o el empalme. Entonces Luis Chao, su esposo, Tom Broker, al lado en la foto y acá el resultado. Entonces vimos esa imagen con un bucle o un loop en 2 sitios con 2 híbridos. Luis y Tom entonces después siguieron adelante, hicieron más experimentos y descubrieron que de hecho habían 3 sitios en los cuales están ocurriendo los híbridos, pero después de ese experimento del martes en la mañana ya todo el mundo nos creó. Uno de los problemas es que los científicos tienden a ser bastante conservadores. Si no pueden ver los resultados con sus propios ojos, muchas veces tienen problemas con visualizar cosas. Jim Watson, cuando vio eso por primera vez, no lo creó para nada.
pero cuando se lo expliqué un par de veces, sí estuve de acuerdo. Pero el martes que hicimos el experimento la primera vez, todo el mundo ya está hablando del premio Nobel, porque eso quiere decir que el ARN en los organismos superiores se está fabricando de una manera muy distinta a la manera que se produce en las bacterias, y eso quería decir que los genes en esos organismos superiores tenían un arreglo súper diferente a los otros organismos. Ese es el artículo que escribimos basado en los experimentos. Se llama Una organización increíble de secuenciación en los extremos 5 del adenovirus 2 en el ARNM, y toda la gente que tuvo que revisar el artículo respondió que les gustó mucho el experimento, pero no les gustó para nada la palabra increíble, porque la palabra increíble no la deben de utilizar en un artículo científico. Entonces el editor me pidió escoger otra palabra, y entonces invertimos mucho tiempo en pensar en otro título. Y Ben Lewin, que era el editor de la revista Cell o Célula en ese entonces, pues hablamos mucho tiempo. Durante la conversación le dije, bueno, la primera vez que viste el artículo, ¿qué pensaste? Él dijo, no, fue increíble. Yo le dije, bueno, entonces no digo más, acabas de decir increíble. Entonces dejó usar la palabra en el título del artículo. Parece que esa fue la primera vez que utilizó la palabra increíble en el título de un artículo científico. Después de ese hallazgo, descubrimiento, hicimos varias cosas. Primero queríamos reconstruir el proceso in vitro, entonces podíamos montar un sistema bioquímico para mostrar qué está pasando. Invertimos mucho tiempo en intentar hacer eso, pero la verdad fracasamos y mal, y eso fue porque escogimos la polimerasa de ARN que no era. Tom Maniardis, que es muy amigo mío, está trabajando en Harvard en ese entonces, y él se inventó otro sistema mucho mejor, y después él hizo todos los descubrimientos principales en el campo. También empezamos a hacer la secuenciación de las intersecciones del empalme. Esos son los puntos en los cuales ocurre ese empalme que vimos, eso lo pudimos hacer. Hicimos también la secuenciación del adenovirus 2 de ADN, fue la segunda secuencia más larga que existía en ese entonces. También fuimos pioneros en crear los programas de computador que se necesitan para hacer esa secuenciación, y empezamos a trabajar en la bioinformática. Fue en ese momento que yo empecé a trabajar bastante en la bioinformática y a interesarme en la parte computacional de hacer una secuenciación de ADN. Fue muy interesante porque revivió mi interés en las matemáticas, porque todo eso es puras matemáticas. Me encantaba rompecabezas también, eso es un gran rompecabezas, entonces la verdad la pasé muy bien cuando trabajé en todo eso. En 1993 me premiaron con el premio Nobel. Lo compartí con Philip Sharp. Él había hecho el mismo descubrimiento en su laboratorio en MIT y fue un proyecto completamente independiente al nuestro. Cuando ganas el premio Nobel, uno tiene que ir a Estocolmo, ¿no? Obviamente tienes que ir a Estocolmo, pero también hay que dar una ponencia Nobel. Y yo estaba un poco preocupado porque casi todo el mundo que da su ponencia Nobel habla de todo el trabajo increíble que ha hecho después de su descubrimiento. Pero como ya les dije, intentamos hacer el sistema in vitro y dejamos de trabajar en el empalme unos 10 años antes de lo del premio Nobel, y habíamos empezado a trabajar en las metiltransferencias de ADN. Entonces, unos 2-3 meses antes de irme a Estocolmo, hicimos ese descubrimiento. Descubrimos que esa enzima que quiere poner un grupo metil en la base del ADN, cuando combina con ADN, toma la base que va a metilizar y lo saca de la hélice. Eso se llama inversión 180 de la base. Entonces, eso acá vemos el giro 180 que ha hecho la base de la doble hélice. Entonces, en mi ponencia, el premio Nobel, hablé del base flipping o inversión 180 de la base. Si uno hace un descubrimiento científico, no hay mejor sitio para darlo que en Estocolmo, porque entonces todo el mundo sabe que el descubrimiento es tuyo. Eso fue realmente bastante suertudo, y eso lo voy a repetir una y otra vez. Soy la persona más afortunada del mundo. He tenido mucha suerte. Bueno, les voy a contar un poco sobre New England Biolabs. Ya mencioné antes que nos parecía que debíamos abrir una empresa en Cold Spring Harbor, y
y yo lo había hablado con mi amigo. Él dijo, no, uno no puede hacer eso. Entonces empecé a hablar con New England Biolabs. Ahí me invitaron a reunirme con el fundador de la empresa, Don Cole, y en ese entonces New England Biolabs pues tenía su casa matriz en un sótano en Beverly. Creo que están pagando $160 en alquiler al mes. Había Don, su esposa y un técnico. Y están haciendo plata, haciendo pruebas de embarazo, pescando langostinos y vendiendo los reactivos a través de un distribuidor que se llama Miles Laboratory. Y la gente de Miles me dijo que Don de pronto estaba interesado en las enzimas de restricción. En ese momento justo había empezado a purificar 2 de esas enzimas, pero ya habíamos descubierto 30 en el laboratorio en Cold Spring Harbor. Entonces yo le dije, creo que deben de empezar a fabricar esas enzimas de restricción. Yo sé que lo pueden hacer. Todo el mundo las quiere. Yo lo sé porque la gente llegaba a Cold Spring y entonces venían a mi laboratorio después de las reuniones y siempre me pedían las enzimas de restricción para cortar su ADN. Me hice muchos amigos en eso. Entonces, pues yo ya tenía mi lista de clientes. Le dije, Don, ¿sabes qué? Te voy a mostrar cómo fabricar esas enzimas de reactivas y también te voy a compartir mi lista de clientes. Y como resultado de eso, él hizo $200,000 en el primer año de operaciones de New England Biolabs. No tuvo que pedir ningún préstamo, todo lo hizo con sus ahorros y ahí fue que empezó a llegar la plata. Y todos los años hemos tenido mayores utilidades, menos el 2001, porque tuvimos ahí el problema de las Torres Gemelas y durante ese entonces tuvimos un mes entero que no podíamos mandar nada. Entonces hubo una baja en ventas, pero después volvieron a subir y el año pasado las ventas incrementaron un 16% y nos va muy bien. Lo interesante de Biolabs es lo que yo quería hacer era empezar una empresa y tener sus utilidades para apoyar, financiar investigación en Cold Springs. Él quería lo mismo, pero no quería regalar nada, sino quería apoyar la investigación en New England Biolabs. Entonces somos una empresa, tenemos ya 550 empleados, 200 en diferentes países del mundo distribuyendo nuestras enzimas de restricción, 350 personas en Biolabs, en Ipswich, en Massachusetts, y de ellos más de 100 de ellos están haciendo investigación, mucha investigación muy básica, porque no tenemos un presupuesto fijo para la investigación, no tenemos que aplicar ningún estipendio, sino que simplemente nos enfocamos en la investigación. Les voy a contar unas cosas que hemos hecho. Hemos hecho una clonación de las enzimas de restricción, todos los genes de enzimas de restricción, y entonces tenemos toda la producción que vino de un clon. Después hicimos una secuenciación de todos los genes, tenemos la secuencia de todos los genes, y ahora estamos trabajando en la secuenciación de todas las bacterias que están produciendo esas enzimas. También nos metimos en el tema de bioinformática y hemos hecho mucho para explorar los límites de la bioinformática, y también hacemos secuenciación genómica a nivel grande, a escala grande, para poder encontrar nuevos genes de enzimas de restricción y otros genes que de pronto podrían ser útiles para investigadores para ver si lo podemos volver un producto para luego venderlo. Solo les quería contar un poco sobre el trabajo personal que está ocurriendo en mi laboratorio. Tenemos un grupo pequeño, tenemos 3 personas haciendo experimentos y 3 personas trabajando en la parte computacional. Hace unos años, una empresa que se llama Pacific Biosciences descubrió una muy buena manera de secuenciar ADN. Sigue siendo el mejor método que hay porque da unas lecturas muy largas, entonces hace que el ensamblaje sea muy fácil de hacer. Pero para mí lo que hace que ese método siga siendo el mejor de todos es que puede reconocer cuando una base en la plantilla o el patrón tiene una parte metilizado. Entonces, cuando hay un grupo de metilos, ahí se desacelera y uno puede detectar esa desaceleración y sabe que hay un grupo de metilos ahí. Entonces, hemos trabajado mucho en analizar las secuencias. Tenemos entonces 2 BioPak machines o máquinas BioPak.
fuimos el primer cliente, luego el segundo cliente, y por eso hemos podido mirar las firmas metilizadas que están en esas secuencias genómicas para poder aislar y reconocer entonces las secuencias para las metilasas. Eso les da una idea de la diferencia que ha hecho esta técnica en el descubrimiento de metilasas. Se descubrió la primera en 1969 hasta el 2012. La tasa de descubrimiento está básicamente plana. Realmente no están descubriendo ninguna metilasa nueva. Pero cuando PacBio llegó a la escena, el número empezó a subir. Eso está un poco desactualizado desde el 2016 y ahora tenemos más de 2,000 enzimas tipo 1, por los cuales tenemos ya las secuencias de reconocimiento. Eso es muy útil porque si uno quiere trabajar con una bacteria y quiere empezar a insertarle genes, que mucha gente sí lo quiere hacer, hay que saber cuáles son los sistemas de restricción existentes que van a impedir la transformación de la cepa. Eso puede ser muy útil entonces. Sin embargo, no anticipamos crear productos a partir de esto. No lo hacemos por eso, lo hacemos porque es divertido, interesante y crea información valiosa para la comunidad científica. Publicamos todos nuestros resultados y los hacemos disponibles mediante la página web. Una de las cosas que descubrimos haciendo esto fue que una metilasa que estaba presente en una cepa de E. coli tenía una propiedad muy inusual. Esta metilasa solo se metilizaba una hebra o hélice. Vemos que el círculo de afuera es una sola hélice. Hay como un grupo de metilo y adentro tenemos otra hebra que no tiene como esta pequeña hendidura. Nunca habíamos visto esto. Estábamos circulando en Wikipedia y vimos el mismo fenómeno. Hicimos un aislamiento de los genes que eran responsables por esto. Descubrimos algo muy interesante y es que eran muy parecidos a los genes de metilasa conocidos, pero eran un poco diferentes. Y debemos preguntarnos que si tenemos algo que solamente puede metilazar una hebra del ADN y no otra, ¿cómo puede ser posible? Porque si miramos el ADN, a no ser que sepamos cómo son las hélices, no podemos diferenciar entre una y otra. Así que la teoría surgió y dijimos, bien, quizás se trata de la maquinaria para replicarlo. Conocemos la pared y sabemos que tenemos plásmidos, miles de plásmidos, y pensamos que debe ser parte de la maquinaria de replicación o reproducción. Así que hicimos un experimento muy interesante y pensamos que si se asociaba con la réplica, si cambiamos, invertimos el origen, lo giramos para que vaya en el sentido opuesto, debe ser la otra hebra que sufre la metilación. Y eso fue lo que ocurrió. También vimos que cuando intentamos purificar la metilasa, lo hace utilizando polimerasa 1, ADN, que es la polimerasa que empieza a replicar los plásmidos. Así que estamos seguros que la metilasa está involucrada cuando hay réplicas, cuando se reproduce. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? Creemos que esta metilasa, viendo que como que gira 180 grados las bases, de hecho es lo que está desvinculando el ADN. Si queremos replicarlo, lo que hace es que desbobina. Cuando tomamos una base, cuando la extraemos, la siguiente base solamente tiene interacciones apiladas a un lado, así que es fácil extraerlo, girarlo. Y creemos que esta metilasa, de hecho, está sirviendo como helicasa. Y estamos haciendo algunos experimentos para comprobarlo. Todo el trabajo que hicimos con las metilasas, este es un pequeño resumen de lo que aprendimos. Lo primero es que mientras muchas metilasas están asociadas con las enzimas de restricción, donde sirven como protección de la bacteria contra la acción de las enzimas de restricción, hay una gran cantidad que son solitarias, están allí solitas y normalmente no sabemos qué están haciendo como tal. Hay mucha más variabilidad en las secuencias de reconocimiento de lo que esperamos para las metilasas tipo 2, que son las que protegen
de, digamos, restricciones de ADN. La enzima de restricción y la metilasa evolucionan de manera independiente, son dos enzimas independientes, no dependen la una de la otra para la especificidad, sin embargo, normalmente tienen exactamente la misma especificidad. No tenemos claro por qué debe ser así. En principio, si tenemos una metilasa que es promiscua y que se metila con una parte de la secuencia, debe ser suficiente, pero no son así. Finalmente, encontramos que hay muchas metilasas no específicas que se pegan a los prófagos, que son como virus bacterianos que se integran en el genoma bacteriano y buscan el momento de estar maduras para poder salir y crear fagas. Y muchas de ellas están allí para proteger contra la restricción después de que salga la faga y son poco específicas. Trabajan con muchas bases, no solamente una secuencia muy específica de reconocimiento. También quería hablar de la secuenciación PacBio, y es bueno porque encontramos muchas secuencias de metilasa. Podemos apuntar, hacer la anotación funcional de los genes, podemos cerrar los genomas bacterianos con una sola PacBio, con una solamente solo una ronda. Podemos utilizar computación y no hay que hacer más trabajo adicional. Normalmente es demasiado exacto, es un método muy exacto el PacBio. Quiero hablar un poco sobre información biográfica. Seguramente ya han visto que me gustan mucho los juegos y también los rompecabezas. Uno de mis favoritos es croquet. Lo descubrí cuando estaba haciendo mi año sabático en el laboratorio de RMC en Cambridge. Arriba podemos ver dos chicas jugando. Es un juego excelente. Es muy bueno porque es un híbrido entre ajedrez y snooker o billar. Tiene que conocer muy bien los ángulos para saber hacia dónde va la pelota y requiere muchas tácticas y estrategia. Es increíble este juego y la mayoría de mi dinero del Nobel, el juego de croquet que instalé en mi jardín, mi antejardín. También recibí un título como SIR. Tengo también carreras por mérito. Hay un departamento de química en mi universidad que tiene mi nombre y también me nombraron caballero, lo hizo el príncipe Carlos. Fue muy emocionante, a mi familia le encantó, le pareció increíble y pues no me molestó, por decir algo, me pareció bien. Y también escuché que siempre escuchan los laureados de Nobel y no nos escuchan de esa manera cuando no tenemos un Nobel. Así que lo descubrí por casualidad, de hecho, pero luego pensé que podía utilizarlo de manera positiva. Comencé un movimiento para promover acceso abierto a la literatura científica. Me puse en contacto con los laureados de Nobel en el momento y escribimos una carta a Nature para pedir ese acceso abierto y como 40 laureados dijeron sí, nos parece que es buena idea. Aún no lo tenemos, pero ya casi. Creo que dentro de poco tiempo esa literatura científica va a ser de acceso abierto. Pero lo que realmente funcionó muy bien es que hubo un caso en Libia de 5 enfermeras de Bulgaria y un estudiante de Palestina a quienes habían acusado por esparcir el IVH en un hospital de niños en Benghazi. Más o menos 400 niños fueron infectados con el virus VIH, varios murieron, muchos estaban muy enfermos y Gaddafi decidió que las enfermeras eran las responsables y las encerró, las torturó, varias lo confesaron, pero cuando mirábamos la evidencia científica era claro que no fueron ellas, que fue las malas prácticas que ocurrían en los hospitales porque compartían agujas. Así que hicieron bastantes procedimientos y simplemente utilizaban estas agujas sucias para esparcir el virus. Ahora, una prueba pública y varios científicos testificaron y dijeron que esta fue la causa, pero los jueces y Gaddafi no hicieron caso y las sentenciaron a estas enfermeras a la muerte. Y escuché el caso en Nature y me parece que la evidencia científica era tan sólida que ni siquiera podríamos imaginar acusar a las enfermeras. Sin embargo, así lo hicieron.
Así que pensé, bien, aquí hay un caso donde los laureados de Nobel quizás puedan hacer algo al respecto. Así que me puse en contacto con un abogado que estaba representando a las enfermeras para tener una idea de lo que se podía hacer. Me contacté con la oficina o el Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres preguntando si podían ayudar. También el Departamento de Estado en los Estados Unidos, pero no les interesó. Así que organicé una campaña. Hubo más o menos 120 laureados de Nobel. Todos firmaron una carta que estaba dirigida al coronel Gaddafi. Dijeron, hubo un caso de injusticia, es claro a partir de la ciencia que estas enfermeras no son culpables, así que debes soltarlas. Y le entregué esta carta personalmente al embajador de Libia en las Naciones Unidas y fue muy amable. De hecho, era un hombre encantador y me dijo, voy a asegurarme que esto le llegue a Gaddafi. Y 2 semanas después recibí una llamada. En la llamada me dijeron, usted podría venir a Libia. Gaddafi, su hijo, Saif al-Islam, está muy interesado en el caso y le gustaría reunirse con usted. Así que me subí al avión, fui a Libia, hablé con él y finalizando la conversación me dijo, nosotros sabemos que realmente ellas no son responsables, así que las vamos a soltar. Así que creo que la razón no fue solamente porque éramos laureados de Nobel y por involucrarnos directamente, sino que hablamos con los diplomáticos. Y previamente los diplomáticos en Londres y en Europa no habían hecho nada al respecto. Realmente no lo tenían siquiera en el radar. Cuando escucharon que estábamos involucrados, de repente ellos se involucraron, hicieron un gran trabajo para que todo se desencadenara. Pero realmente me motivó a mí para pensar que quizás hay algunas causas más, así humanitarias, en las que nos podemos involucrar. Así que he creado varias campañas hasta tal punto que creo que los laureados de Nobel ya tienen mi correo en su bandeja de basura, pero en general nos ha ido muy bien. Estamos en este momento en una campaña que está a favor de los transgénicos. Tenemos 137 laureados de Nobel que ya la han firmado. Esta es la campaña de los laureados de Nobel. Hay una página web al final que se llama supportprecisionagriculture.org. De hecho, ustedes pueden ingresar allí para ver lo que estamos haciendo y descubrir varios hechos sobre los transgénicos. También hay charlas que yo he dado. Pueden ver mi video. También pueden ver una caricatura a mano derecha. Y el punto de la misma es que los alimentos son muy diferentes en los países desarrollados, donde podemos escoger entre varios alimentos en comparación con los países en vías de desarrollo donde no hay muchas opciones. Me gusta cerrar amplificando esta historia que les conté sobre la suerte y el hecho que soy la persona más suertuda que ustedes conocen. Creo que cuando llegue a la parte inferior ya entenderán por qué lo es. Primero que todo, billar. Jugando billar aprendí una de las lecciones más valiosas de mi vida. Estuve en un torneo y de hecho era muy bueno, era el campeón de Occidente de Inglaterra cuando era pequeño, era bastante bueno, pero un día estaba jugando y tuve una oportunidad de suerte. Entró donde tenía que ingresar y pude continuar y luego no presté atención a la siguiente jugada y me fue mal. Y un señor bastante mayor me abordó después del partido y me dijo, usted podría ser muy buen jugador de billar, pero lo que tiene que aprender es que cuando tenga una oportunidad, si no la aprovecha, pues es mejor que nunca lo hubiera tenido. Y eso se quedó conmigo durante mi vida. Siempre que algo suertudo me ocurre, siempre pienso, bien, ¿cómo puedo aprovechar esto a lo máximo? Porque todos tenemos suerte. No importa quién sea, todos tenemos oportunidades. Cuando jugamos tenis, de repente la pelota le pega a la malla y cae al otro lado, el oponente no la puede atrapar. Esto quiere decir que trabajamos el doble en la siguiente jugada o nos sentimos culpables. No nos sintamos culpables, podemos trabajar el doble en la siguiente jugada porque es una oportunidad. Kazu Kurosawa era postdoctorado en el laboratorio Sheffield y era fantástico. Esa fue la segunda oportunidad. No pude haber tenido un mejor mentor, fue increíble. Llegué a Harvard por casualidad, pensé que iba a Wisconsin, pero no fue así, terminé en Harvard y conocí a muchas personas amables, buenas personas, tengo amigos de por vida después de haber conocido a estas personas
y eso fue de suerte. Viendo los promotores, no esperábamos encontrar estas unidades, pero encontramos esto entonces, o estos empalmes. Cuando hacemos un experimento normalmente no funciona, y normalmente hay dos razones por lo que no funciona. Primero es que no tuvimos cuidado, fracasamos, no fuimos cuidadosos en el experimento y en el diseño, pero el otro es que la naturaleza nos quiere decir algo, que los resultados que esperábamos obtener nunca los vamos a obtener porque simplemente la naturaleza no funciona de esta manera. Así que siempre le digo a mis estudiantes que es muy bueno en todo momento fracasar de vez en cuando, porque si somos suertudos, la naturaleza nos intenta decir algo, y de esa manera se hacen los grandes descubrimientos. No se hacen cuando los estamos buscando, sino que es por casualidad. El siguiente, debo contarles que seguramente la pieza más grande o el momento más grande de suerte, recordarán que les mencioné el 11 de septiembre cuando los aviones no podían despegar, el avión que ingresó o que iba a pegarle a la torre, yo había reservado ese vuelo 2 semanas antes de que saliera y tuve que cambiar mi vuelo un día antes porque me invitó NASA a una reunión y tuve que ir un día antes para poder llegar a la reunión. Pude haber estado en ese avión, pero a raíz de esa reunión no estuve en la torre World Trade. Si eso no es suerte, no sé qué lo es. Es fantástico. Y finalmente, comencé en 1972 o 1973 cuando fui por primera vez a Cold Spring Harbor y empezamos a estudiar los sistemas RM bacterianos, y por esto se fundó el laboratorio de New England Biolab, y por eso es que hubo mucho dinero disponible para hacer investigación. Me permitió a mí con Chris Lova descubrir el giro de las bases de metilasa que les mencionaba, y estos sistemas son fantásticos porque son lo que me llevó a la bioinformática, y realmente hicimos hubo mucho progreso en bioinformática, así que fue realmente una decisión, una opción suertuda. Y el punto es que muy pocas personas estaban trabajando en esto, y siempre es bueno trabajar en un campo donde no hay muchas personas, donde no hay mucha competencia. La gente tiende a ayudarle, quiere ser su amigo. Así que el campo RM ha sido increíble en los últimos años. Todos comparten sus resultados y es porque no sentimos que estemos compitiendo. Quiero repetir esto. Quiero reconocer a las personas que realmente han generado una diferencia en mí. Richard Gelinas, quien hizo todos los experimentos prácticos en el descubrimiento de empalme, Louis Charlton Broca, quien pudieron hacer trabajo de seguimiento muy bueno al mío. Zaire Zain era postdoctorado pakistaní, trabajó en mi laboratorio durante 6 años, hizo trabajo muy importante con híbridos AD2SV40 que nos ayudó a entender que el ADN venía del genoma. Tan Classic observó y estudió fibras ARNM, y también muchos colegas, colaboradores. Durante los últimos años he tenido la suerte de trabajar con muy buenas personas, con buenos colaboradores, de tener estas increíbles personas en mi laboratorio. Todos nos hicimos amigos, y finalmente tengo una secretaria quien es increíble, Karen Otto. Lleva más de 30 años trabajando conmigo, y ella creó todas las diapositivas que ustedes pueden ver, y gracias a ustedes por prestar atención. Thank you very much, Dr. Robert, for your excellent, splendid lecture. Thank you very much. Bien, hacemos una participación de los asistentes. En verdad hemos tenido una excelente conferencia, una conferencia que nos muestra cómo para llegar al premio Nobel es necesario dar pasos y pasos, y una secuencia muy parecida a la secuencia que se muestra y que nosotros siempre vemos ascendente del DNA. Antes de darle la palabra a todos ustedes, me voy a permitir, y en un querer, que haya 3 comentarios
muy especiales de 3 de nuestros grandes investigadores. Quiero, doctor Patarroyo, que usted haga un pequeño comentario acerca de esta conferencia. Doctor Anaya, que lo vi por acá. Y quisiera también que el doctor Yunis, que trabaja en estos aspectos moleculares, hiciera un pequeño comentario. Y luego sí, doy la palabra a los presentes. Doctor Patarroyo. Entonces, primero, Rich, eso ha sido una vida realmente sobresaliente, has tenido una vida increíble y has tenido mucha suerte, pero también la ponencia que acabas de dar nos muestra que siempre has seguido tus sueños, que siempre has tenido un propósito y que has querido resolver problemas. De pronto, gracias a tu curiosidad, nunca te estresabas, ¿no? Pero la curiosidad es de pronto el ingrediente más importante. Y esta mañana nos visitaste en nuestro laboratorio y estabas hablando de que los niños deben de sentirse estimulados. Hay que empezar con esos estímulos muy temprano en su niñez. Hay que estimular esa curiosidad en los niños. Y eso lo mencionaste esta mañana. Y en la presentación también mencionaste que hay muchos niños muy curiosos y tienen mucho talento, pero son demasiado consentidos. Los mimamos demasiado en el colegio, por ejemplo. Y es algo que desafortunadamente tenemos que trabajar acá en nuestro país. En Colombia tenemos que estimular la curiosidad de los niños. Hace unos 25 años yo fui parte de una comisión que intentaba sugerir ideas para el desarrollo nacional. Eso era la Fundación Nacional de Ciencias y de Educación. Y una de las cosas que propusimos era estimular el aprendizaje de las ciencias, matemáticas y estas cosas entre niños. Y una de las propuestas era también enseñar a los profesores. Hay que educar a los profesores. Y es muy pertinente. Entonces creo que nos diste unos muy buenos ejemplos de la importancia de la curiosidad. Cuando uno orienta la curiosidad puede conllevar a muy buenos resultados. Tus resultados realmente han cambiado el análisis de la genética para el bienestar de la humanidad. Y eso tiene beneficios para todos. Soy muy feliz y muy orgulloso. Me gustaría entonces expresar nuestro agradecimiento a María Andrea Uzcategui y su organización AgroBio, porque ellos invitaron al profesor Richard Roberts a visitar Colombia. Y la verdad, nos vemos bastante beneficiados. Muchísimas gracias, María Andrea. Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos con ustedes. Y obviamente fue muy amable por parte de doctor aceptar la invitación. Eso también demuestra que la ciencia puede tener beneficios humanitarios, pero mucha gente solo está buscando beneficiarse a sí mismo. Pero nos muestras que la ciencia también se puede utilizar por el beneficio, el bienestar de todos. Entonces, es otra lección que nos has enseñado. Y muchísimas gracias por venir a Colombia. Bienvenido cuando quieras. Muy buenas noches a todos. Solo te quería preguntar si de pronto tendrías algún consejo como científico trabajando
para los científicos que trabajamos en países en vías de desarrollo en cuanto a las herramientas biotecnológicas y el desarrollo de biotecnología en nuestros países. Bueno, lo que normalmente respondo, lo que normalmente digo, es que uno siempre puede encontrar un buen campo en lo cual trabajar y un buen tema, siempre y cuando no intentes repetir las cosas que están trabajando en otros lados. Uno tiene que encontrar su nicho que tenga relevancia en su país. Algo que sí debería de funcionar acá en Colombia es el tema biodiversidad. Ustedes tienen unas plantas, animales, insectos bien interesantes acá, seguramente muchas bacterias interesantes en Colombia. Y una de las cosas que veo muchas veces cuando voy a diferentes países es establecer un biobanco para intentar tener muestras de todo antes de que desaparezcan los organismos, porque nosotros como humanos desafortunadamente estamos destrozando áreas grandes de nuestra tierra. Entonces empiecen a hacer bancos de semillas, bancos de ADN de animales autóctonos y asegúrense de tener esa información genética disponible para posteridad, porque eso puede ser un muy buen recurso. Yo creo que una vez que empiecen a hacer eso, pueden empezar a pensar en hacer una secuenciación de los organismos más interesantes. Les garantizo que ahí encontrarían unas cosas muy interesantes que podría conllevar al desarrollo de una nueva industria y sería algo muy único para Colombia porque solo tienen esos recursos acá. Es lo que siempre recomiendo, encontrar un nicho, algo nuevo. No intenten competir contra Estados Unidos y Europa porque no tienen los mismos recursos que ustedes tienen acá en Colombia. Aprovechen de sus recursos locales. Could have called on to make comments or ask questions. Dr. Roberts, primero que nada, te quiero agradecer por tu presentación porque aparte de la ciencia, lo que nos mostraste es que eres una persona normal, ¿no? Con debilidades, con intereses, ¿no? Que eso es lo que debe tener cada ser humano en cualquier campo. Y eso es algo que nosotros hemos de promover también en nuestros estudiantes. No solo es cuestión de formar buenos profesionales, buenos científicos, sino que también buenas personas, buenos humanos que puedan aportar algo a la sociedad. Mi única pregunta es, cuando publicaste ese artículo increíble, ¿ya sabías que te ibas a ganar un premio Nobel? Primero que todo diría es que te voy a pedir que le escribas una carta a mi esposa porque me dijiste algo muy bonito, dijiste que yo soy normal y ella no cree que yo soy normal, no le parece. Pero en cuanto al premio Nobel, el martes cuando hicimos el experimento por primera vez y conseguimos los resultados, era tan inesperado y ya teníamos un año de bioquímica que mostraba que eso sí era cierto, que no era un artefacto IM, que todo el mundo ya está hablando de premios Nobel el mismo día. Eso fue en 1976. Obviamente tuvimos que trabajar 16 años más o esperar 16 años más para yo ganarme el premio Nobel, pero sí fue un hallazgo, un descubrimiento increíble, pero fue también suerte. Buenas noches para todos. No tengo otra línea diferente a darle gracias. Es usted un ser extraordinario que a través de los tiempos nos demuestra, y usted lo hace hoy, que el juego permite crear bondades en los seres. Adicionalmente, nadie se expone, o por lo menos establecer que un día de cumpleaños esté aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias. Doctor Roa, muchísimas gracias por una presentación tan increíble. No quiero perderme la oportunidad de preguntarte, hacerte dos preguntas relacionadas a tus hallazgos tempranos. ¿Qué viste primero que ibas a encontrar en ese ADN basura, aparte de los elementos que regulan? Y la segunda pregunta es, ¿se ha sugerido que de pronto sería posible
curar los problemas de metabolismo activando los pseudogenes. ¿Crees que eso sería algo visible o posible? ¿O de pronto, por la reacción del gen, podríamos causar más daño que bien? So everybody is concerned about junk DNA. Pues todos están preocupados con lo que se llama el ADN basura, y cuando descubrimos los intrones al principio, mucha gente decía, eso es basura, esos intrones son basura, pero hicimos un experimento con un técnico mío y descubrimos que por lo menos uno de esos intrones al principio del ARN del adenovirus era estable, no se aparecía de una vez. Entonces empezamos a pensar que de pronto esas regiones seguramente tenían alguna función, y hoy en día sabemos que sí hay elementos que regulan, que están codificados en esas regiones del ADN. Hay moléculas de ARN que también son estables, que vienen de las regiones de intrones. No siempre sabemos qué hacen, pero son estables. Eso sugiere que sí tienen alguna función. Y creo que ya estamos en un punto que apenas estamos empezando a aprender qué es que de pronto está pasando en una parte significativa del genoma de los organismos superiores. En cuanto a tu pregunta que tiene que ver con curar o resolver problemas de metabolismo genético, yo creo que ya es bastante claro que van a haber maneras a través de las cuales vamos a poder arreglar esos problemas, de pronto con edición genética en la etapa del embrión, y ya hay gente que está intentando hacerlo. Desafortunadamente, las herramientas que tenemos, y todo el mundo habla de CRISPR, no es una herramienta tan precisa como quisiéramos que fuera. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar la próxima generación de herramientas para hacer algo realmente preciso. No queremos jugar con la genética de los embriones y cometer errores y después cometer errores. Pero yo creo que sí hay muchos defectos genéticos que vamos a poder resolver. Y algo que sí debo mencionar es que uno de mis estudiantes de posgrado, Adrian Kramer, con quien trabajé hace muchos años, es de Uruguay, de hecho. Él siguió mirando los resultados del empalme y encontró un defecto en el empalme para una enfermedad que se llama atrofia de la columna muscular, que muchas veces mata a los niños cuando tienen por ahí 5 o 6 años. Y no solo descubrió la causa del problema, sino que también encontró la solución. Entonces, el año pasado vimos la primera aplicación terapéutica del descubrimiento del empalme. Entonces Biogen hoy en día tiene una droga que ya está en el mercado, gracias a Adrián, que parece aliviar los problemas de la atrofia columna muscular. Entonces hay niños que siguen vivos que hubieran muerto hace 3, 4 años si no fuera por ese tratamiento. Mi preocupación es en cuanto al tema de las patentes. Pues leyendo algo de estas cosas, ya he visto que han intentado patentar segmentos de genes. Por ejemplo, Jaime, ¿no? Cuando propuso trabajar en la secuenciación del genoma, él le propuso al gobierno de los Estados Unidos que le patentaran los 300 mejores genes del genoma, que tuvieran que ver con la síntesis de fármacos que trabajaran en el cáncer de mama, en diabetes y en la fibrosis quística. Eso para nosotros es un peligro, si tenemos una gran biodiversidad, como usted nos aconseja. ¿Qué estará pensando el mundo, la comunidad científica de Europa y Estados Unidos, con respecto a la patente de una parte del cuerpo humano? Porque los genes al fin y al cabo es materia, y eso nos preocupa a nosotros como país en desarrollo y con tanta biodiversidad que peligramos realmente. Esa es nuestra preocupación. Okay. Afortunadamente no se tienen que preocupar por eso, porque la Oficina de Patentes de Estados Unidos y también la Oficina de Patentes de Europa ya han pasado
una decisión o una falla que no se puede patentar una parte del gen. Entonces no existe ningún problema. Si uno hace una modificación de un gen y demuestra que eso tiene un uso, sí puede conseguir una patente, pero la secuencia nativa no se puede patentar. Antes sí lo podías hacer, pero ya no. Ya lo pararon. ¿Eso sí te pone más tranquilo o no? ¿Sí? ¿Te tranquiliza? También podría mencionar que Greg Venter es muy buen amigo mío y yo fui jefe del consejo. Entonces él me cae muy bien. Es un poco shoero, pero es de los mejores gerentes de ciencia que he visto. Es realmente increíble y es muy divertido. Gracias por tu presentación tan increíble. Me gustaría preguntarte ¿qué piensas de los humanos transgénicos y si hay preocupaciones éticas acerca del tema y qué podemos esperar ver en el futuro? Yo creo que respondí la pregunta anterior, que me parece que sí vamos a poder resolver varios defectos genéticos, enfermedades genéticas, con una reparación de los defectos genéticos. Yo creo que eso es 100% aceptable, no le veo ningún problema. Si un niño se va a morir si no recibe algún tipo de terapia, si podríamos hacer algún tipo de edición genética o cambios genéticos, yo estoy de acuerdo con eso, pero si la gente lo quisiera hacer por razones cosméticas o estéticas, estaría en contra de eso. Sería terrible, pero yo no creo que los científicos debemos de tomar esas decisiones. Nosotros podemos aportar las herramientas, explicar los métodos, pero al final del día hay un segmento mucho más amplio de la sociedad que tiene que decidir qué es aceptable en cada sociedad. No creo que nosotros como científicos tenemos ningún privilegio especial para tomar esa decisión. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad, me emocionó mucho porque mañana yo voy a dar una clase. Les voy a dar una clase a mis estudiantes y les voy a hablar, les voy a contar que conocí la persona que descubrió ese conocimiento. La verdad me emociona. Segundo, tengo una pregunta. Tuviste tuvieron en Inglaterra una persona muy importante, Charles Darwin, y él descubrió que el ambiente tiene un impacto e influencia en nuestro ADN, ¿no? Pero yo no pienso en eso. Hablando de la metilación, es más importante que la otra cuestión. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? No dije que es más importante, la verdad. Dije que la metilación en ADN en bacterias está haciendo muchas cosas que no entendemos todavía. Yo creo que entendemos mejor la metilación en ADN en organismos eucarióticos, porque sabemos que esa información se puede transmitir de padres a sus bebés y eso puede afectar la expresión del ADN en la segunda generación. Entonces, ahí hay una transferencia de información genética afuera de la secuenciación del código genético. Pero yo creo que podríamos seguir haciendo mucho trabajo muy interesante, ciencia muy interesante. La verdad me impresionó mucho. Hace por ahí un año yo estuve en Timor del Este, que queda al lado de Indonesia, y durante la guerra con Indonesia, por ahí 2/3 de la población se fueron a las montañas y no tenían suficiente comida, y muchas de las personas entonces que se fueron a las montañas al final de la guerra se volvieron a la sabana completamente demasiado flacos, tenían muchos problemas porque no habían tenido suficiente, demasiados, y sus hijos también habían heredado esas características de sus papás.
Eran muy flacos a pesar de tener suficiente comida. La próxima generación, esos nietos que están empezando a nacer, muchos de esos bebés tienen las mismas características. Y yo estoy casi seguro que ese cambio es gracias a los cambios en la metilación de ADN cuando toda esa gente está escondida en las montañas y esa característica está siendo heredada. Me parece que es una oportunidad perfecta para estudiar esto y ver qué está ocurriendo, lo que está intermediando todo esto, y si podemos entender el mecanismo, quizás sea algo que podemos resolver nosotros, y cuando encontremos otras sociedades con hambruna, donde están demacrados, podemos intervenir y mejorar sus vidas. Así que creo que es una buena oportunidad. De hecho, una buena oportunidad después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo personas en Holanda con los mismos problemas, pero en ese lugar hubo suficiente comida, se les dio inmediatamente, recibieron mucha ayuda médica y no pasó más allá de la primera generación. Nunca lo estudiamos, no teníamos las herramientas, pero ahora sí tenemos las herramientas para estudiarlo. Gracias. Bueno, antes de terminar la reunión, quiero comentarles, la Academia Nacional de Medicina estaba, antes de iniciar esta reunión, en una reunión administrativa, y en esa reunión administrativa se aprobó una comunicación. Quisiera que el señor secretario lea dicha comunicación. Bogotá, 6 de septiembre de 2018, comunicado. La Academia Nacional de Medicina, en la sesión administrativa del día 6 de septiembre del 2018, aprobó la proposición en virtud de la cual se nombra como miembro honorario extranjero de esta academia al doctor Richard John Roberts, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1993. Se procederá con la legalización de todos los trámites correspondientes y se le hará llegar tal nombramiento. Firma Herman Esguerra Villamizar, presidente, David Vázquez Aguad, secretario general. This is really very nice. I appreciate it very much. It means I will have to come back on many occasions. Yes, of course. We will wait for you.